oportunidad para compartir con ustedes, que supongo la mayoría trabaja, bueno, en el sistema escolar, en educación escolar, y muchos de ustedes en liceos, en educación secundaria, en compartir con ustedes un estudio que es en realidad nuestro último libro sobre liceos, justamente, sobre procesos de mejoramiento en liceos chilenos. El estudio, como la invitación dice, voy a tratar de ir, mientras les cuento un poquito de los hallazgos de ese estudio, voy a tratar de ir vinculándolo con este desafío de educación para el siglo XXI, que es el marco en el cual hemos estado comenzando a trabajar, como Fabián lo mencionó, algunas de nuestras investigaciones más recientes, y sobre lo que en realidad esperamos trabajar en el futuro. Porque el siglo XXI ya empezó, por si alguien no se ha enterado. Y además porque era una manera, creí yo, de reivindicar este libro, porque fíjese que la última actividad pública que hicimos antes de que las autoridades sanitarias y la autoridad en general nos pidieran o nos mandaran a encerrar en nuestras casas fue justamente lanzar el libro. Entonces hicimos en la Casa Central de la Chile un lanzamiento del libro y después al otro día ya había que quedarse todos en las casas y no pudimos hacer más actividades, y teníamos un programa de presentaciones por varias ciudades de Chile y solo alcanzamos a hacer una en la comuna de San Nicolás, y fue lo único que pudimos hacer. Entonces creo que es pertinente para ustedes, creo que también es justo con el trabajo de todas las compañeras y los compañeros que estuvimos en esa investigación, y además creo que es una buena manera de reconectarnos con las preocupaciones más permanentes, algunas de las cuales ahora en este periodo de confinamiento y suspensión de clases se nos han hecho, se nos han venido a la cara, se nos han hecho tan evidentes. Sobre esto último, quisiera, por supuesto, también en el camino, todas las preguntas, comentarios, críticas, sugerencias que quieran hacer, reflexiones, bienvenidas. Voy a hacer la exposición de lo que les acabo de mencionar, pero al final vamos a dejar un tiempo para conversar y ahí sobre eso último, esto de en qué medida la experiencia colectiva que estamos viviendo tan dramática, tan extrema, nos interpela también al tipo de liceo, el tipo de educación que nosotros hemos podido documentar en esta investigación. Esa es entonces la invitación. En 2 palabras, les voy a contar de un estudio de un liceo, de liceos, y los voy a invitar después a que reflexionemos sobre su pertinencia también, no solo para la educación en general, sino el futuro de la situación en la que estamos. Espero que ya hayan comenzado a ver la presentación, ¿verdad? Ese es el libro. Con esto les voy a contar un poquito sobre la investigación que está a la base del trabajo. No voy a dedicarme mucho a eso, para que aprovechemos el tiempo más bien en ir a lo que es más, supongo, interesante, que son los resultados de la investigación. Pero no puedo no comentarles algo sobre la investigación. Le pusimos el liceo en tiempos turbulentos, pensando en que era una investigación que trataba de documentar la manera en que los liceos, como dice ahí, han cambiado y han intentado mejorar sus procesos formativos, su educación en los últimos 15 años, desde principios de los 2000, diríamos mediados de los 2000, la primera década de los 2000, hasta la actualidad. Entonces, claro, en esa turbulencia estábamos pensando, la turbulencia del movimiento estudiantil del 2006, todo el debate nacional que hubo en torno a la educación en general y en particular también sobre la educación media, y después todo lo que vino después, que es una década de reformas estructurales e institucionales muy importantes en el sistema escolar chileno, una nueva ley general de educación que reemplazó la LOCE para el sistema escolar, en fin, ustedes lo saben mejor que yo. Nueva manera de ver el currículum, de organizarla con objetivos finales de ciclos que no teníamos antes, una explosión de pruebas estandarizadas, casi cosa que se mueve, le aplicamos en algún momento alguna prueba estandarizada, así una explosión de las pruebas estandarizadas, y después una permanencia del movimiento estudiantil
que no cejó a pesar de estas reformas institucionales de la primera vuelta, vamos a llamarle así, estoy hablando entre 2006 y 2011, la creación de la Agencia de la Calidad, la Superintendencia, todas esas cosas que ocurrieron, y vino una segunda oleada de reformas, producto de una segunda oleada de protesta estudiantil, que fue la del movimiento del 2011-2012, que fue todavía más grande y masiva que la que ya nos había impresionado el 2006. Y entonces ahí vinieron una nueva oleada de discusiones públicas y reformas institucionales, varias de las cuales afectan medularmente el trabajo en los liceos. Entonces, quizá cuando miremos en perspectiva histórica, todas esas turbulencias de las que estábamos conversando cuando hicimos el título van a ser una taza de leche comparada con las turbulencias que nos deparó el 2020 y lo que no sabemos que viene hacia adelante. Pero entonces el título es todavía igual o más pertinente hoy día que cuando lo inventamos. El liceo chileno, la educación chilena en general ha recorrido tiempos turbulentos en las últimas 2 décadas y probablemente los va a seguir recorriendo en el futuro. Ese es el equipo que coordinó la investigación, aparte de mí, Mariana Contreras, Juan Pablo Valenzuela y Xavier Bani, pero luego un equipo de coautores y coautoras muy grandes, somos más de 20 personas trabajando en esta investigación que, dicho ahora más precisamente, lo que hizo fue una serie de estudios de casos de liceos que desde el principio de los 2000, 2002, 2003, dependía de los años en que teníamos información, hasta finales, mediados más bien de la década del 2010, o sea, 2015, 2016, estamos hablando de más de 10 años, 12 años, experimentó mejorías en algunos de sus indicadores educativos. Puede ser el CIMSE, pero también la repitencia, la deserción, las tasas de titulación, a veces la PSU, un conjunto de indicadores educativos de desempeño que observamos y que miramos y que sintetizamos en un índice para tratar de ver liceos que en este periodo hubiesen experimentado una mejora de esos indicadores, de esos índices, independiente de su nivel de desempeño. Esto es bien importante. No se trata solo de liceos de gran desempeño, ni mucho menos, sino que hay liceos que pueden haber tenido muy precario desempeño a inicios de los 2000, pero bien hacia finales de los 2000 quizá ha estado ya alcanzando el promedio de los liceos chilenos, y eso es un tremendo avance, y esos también los documentamos. Así como hay otros que estaban en un promedio y a finales de la década están muy arriba, y otros que estaban ya muy arriba y a finales de la década están todavía más arriba. Entonces, son liceos de distinto nivel de desempeño que observamos en esta década y que fuimos a estudiar en profundidad 12 de ellos, haciendo lo que llamamos estudios de caso, que básicamente son estudios en profundidad, en donde entrevistamos a todos los actores, a todos los estamentos de las comunidades escolares y, por lo tanto, muchos profesores, profesoras, directivos, estudiantes, familias, asesores, gente del Ministerio de Educación, gente de la municipalidad, si es pertinente, en fin, un conjunto de entrevistas individuales y colectivas para conocer su experiencia, su vivencia y su interpretación sobre lo que ellos han vivido, pero también análisis de documentos y también observación de clases y observación de rutinas y dinámicas escolares. Entonces, un estudio, llamémosle en profundidad, de cada uno de estos 12 liceos, y después hacemos un análisis transversal que llamamos colectivo, en donde tratamos de ir hacia los grandes hallazgos, los hallazgos más convergentes. Y es de esos últimos que les voy a hablar hoy día. Los que por supuesto les interese conocer los casos en particular y los detalles de estos resultados, pueden consultar el libro y ojalá se entusiasmen para hacerlo, y ahí conocer las experiencias en concreto. Voy entonces a comentarles algunos de los hallazgos. No tenemos tiempo para comentarlos todos. También quiero concentrarme en aquellos que probablemente hacen más sentido ante esta pregunta que dijimos va a tratar de ser el filtro de hoy día. ¿En qué medida el liceo chileno está acercándose o perfilándose hacia algo como la educación en habilidades y competencias para el siglo XXI? Entonces no es una síntesis completa de los hallazgos, sino que sobre los principales y sobre todo con este sesgo que estoy mencionando. Nosotros agrupamos los hallazgos de esta investigación en 4 grandes grupos, se los voy a mencionar cada uno de ellos, y al final agrupamos los liceos en una cierta tipología de liceos, y también se las voy a mencionar hacia el final de la presentación. Y esa es la manera en que organizo
los resultados. Lo primero es reconocer algo que nosotros llamamos la complejidad de los procesos de mejoramiento, que voy a comentar en un minuto. Se refiere a que en el caso de la educación media, los procesos de transformación han sido mucho más radicales que lo que observamos en estudios similares que habíamos hecho en escuelas básicas. Lo segundo es que esto ha estado cimentado, solventado, sostenido por un fuerte liderazgo y cultura profesional docente interna de los liceos, no externa, en algunos casos recuperando formas tradicionales de organización de los liceos, en otros casos innovando, pero siempre de dentro y no desde fuera, como a veces se piensa. Una tercera dimensión relevante es qué es lo que hacen en el trabajo pedagógico curricular estos liceos, y voy a mencionar que ahí la innovación, diríamos, el cambio, ha sido menos del que uno hubiese podido esperar, y es donde me voy a concentrar un poco más en la discusión sobre habilidades y competencias para el siglo XXI, lo que no quiere decir que no estén haciendo grandes esfuerzos y grandes innovaciones en esa dimensión, pero sí que son menos y grandes trabajos, pero sí son menos innovadores en esa dimensión. Y finalmente voy a poner énfasis en la manera en que los liceos están lidiando con una de las dimensiones más demandantes de su trabajo, que es la relación con los asuntos propios de la juventud, incluyendo sobre todo la complejidad de la cultura juvenil y el modo en que el liceo se relaciona con esta cultura juvenil. Esos son los 4 grandes dominios, y voy a decir un par de cosas sobre cada uno de ellos en el espíritu que está mencionando. Partamos por lo primero. Voy a hacer un contrapunto con una imagen muy común que tenemos las personas cuando hemos estudiado o discutido sobre mejoramiento escolar, sobre cambio en educación. Tendemos a pensar, y de hecho mucha de la investigación así lo muestra, y muchos de nuestros propios estudios también en escuelas lo han mostrado, tendemos a pensar en la innovación y en el cambio como procesos graduales, de ajustes permanentes y muy, diríamos, pequeños, pero sostenidos, muchos ajustes en el tiempo, derivan en algo que uno podría llamar adaptación gradual de la escuela al cambio. Lo que nosotros observamos en los liceos fue diferente a esta imagen del mejoramiento que uno podría llamar mejoramiento continuo. En realidad, la mayor parte de los liceos, el mejoramiento ocurrió como producto de algo que uno podría llamar cambios institucionales mayores, reestructuraciones mayores de los liceos. Estoy pensando, por ejemplo, liceos que eran históricamente solo de mujeres, pasaron a incorporar hombres también, o viceversa, que eran históricamente de hombres, pasaron a incorporar mujeres. Eso genera un cambio en la cultura institucional gigantesco, no solo también en la organización del liceo, sino que en la demanda, en la cultura, en el tipo de docencia, de relaciones sociales que se esperan dentro, y a veces en un cambio muy fuerte en la identidad de las propias instituciones. Liceos que eran humanísticos científicos se transformaron en técnicos profesionales. De nuevo, un cambio gigantesco, son otros profesores, son otros objetivos curriculares, hay talleres que crear. Liceos que eran solo de educación media pasaron a ser completos y ahora son de escuelas básicas porque crecieron hacia abajo, porque se fundieron con escuelas básicas. Otra vez, un cambio gigantesco, como acomodar a una población escolar de otras edades, otros grados y otros profesores y profesoras que antes simplemente no habitaban en este edificio. En fin, podría seguir con los ejemplos, pero el punto que les estoy haciendo es para responder a un contexto extraordinariamente demandante, que es el contexto en el que han vivido los liceos en este periodo, como el que rápidamente mencionamos al inicio. Pero además la naturaleza estructuralmente demandante de la labor del liceo, que es que tiene que estar conectado mucho más sensiblemente con, por ejemplo, el futuro educativo laboral de los jóvenes. Voy a explicar esto en un minuto. La escuela tiene como resultado, por decirlo así, su afuera, es que a los niños les vaya bien en el liceo. Pero el liceo, en realidad, es parte del sistema escolar. Para las escuelas no es un completamente ajeno y extraño. Entonces, el objetivo de la escuela
es más, diríamos, asible para la cultura docente. Es un mundo más conocido, que a los niños les vaya bien en la escuela, en el liceo. Y es más o menos común el objetivo que las escuelas tienen. En cambio, en el caso de los liceos, el afuera, el mañana de los estudiantes es mucho más diverso. Algunos van a seguir estudiando, otros no. Unos van a ir a las universidades, a ciertas profesiones, otros a institutos o centros de formación técnica en completamente otra orientación. Otros van a ir al trabajo, otros van a ir a formar sus familias. Es mucho más heterogéneo el afuera, el mañana de los jóvenes. Entonces los liceos están demandados para mantenerse pertinentes, por una necesidad de ajuste con el afuera mucho, insisto, más estresante que la de las escuelas. Y la demanda, dado que el sistema escolar chileno es de mercado y entonces los estudiantes de los liceos tienen que competir por matrícula, las familias eligen y los estudiantes están observando las distintas oportunidades que tienen, independiente del juicio que uno tenga sobre eso, si es algo bueno o malo. Yo en general no lo encuentro una buena forma de organización, pero lo que sí hay que reconocer es que mantiene, de nuevo, ahora por el lado de la demanda, de las familias y los jóvenes, un nivel de estrés muy fuerte en los liceos. Digamos de otra manera, si un liceo se, entre comillas, echa a perder y se desprestigia, la dinámica de desprestigio en las comunidades es muy rápida, porque los liceos son más visibles que las escuelas. Si un liceo le está chutando y sus egresados empiezan a ir a la universidad y empieza a irles bien en la PSU y es mucho más visible de nuevo, y al revés también uno en que los estudiantes no aseguran esas oportunidades futuras. Si encuentran trabajo o no encuentran trabajo, si encuentran práctica o no encuentran práctica, digamos, son más visibles que las escuelas. A eso me refiero con que los liceos han estado en un periodo mucho más estresante, sometidos a ese entorno, y por otro lado, las políticas han estado mucho más ausentes. Es verdad que hemos tenido una discusión de políticas como la que antes le mencioné de cambios estructurales, pero políticas específicas para la educación media en este periodo han sido muy pocas. En los años 90 hubo muchas políticas. El MESE Media, el Monte Grande, el Liceo para Todos. Hubo muchas políticas para la educación media, programa Enlaces. En los 2000 como que nos frenamos, se nos olvidó que el liceo tenía ciertas particularidades y prácticamente no han habido políticas específicas para los liceos, salvo la política del liceo bicentenario, diría yo. El resto son políticas generales o políticas de básica que han crecido a la media. Entonces, esta combinación de un entorno muy demandante, de un periodo muy turbulento, como decía el título, y de ausencia de política ha hecho que los liceos enfrenten toda esta situación de una manera muy solitaria y, vuelvo al punto, hayan tenido que jugársela con cambios estructurales, institucionales, muy arriesgados, mucho mayores como los que antes mencioné, mucho mayores que los de las escuelas. Esto ha producido un remesón institucional y solo una vez que han superado ese remesón y se han reconvertido en algún sentido, como lo mencioné, los liceos han podido iniciar un proceso de mejoramiento más gradual al estilo que la literatura y las experiencias en las escuelas más o menos nos muestran. No sé si transmito la idea, entonces, han sido jugadas arriesgadas. Claro, estos son casos de liceos en que esas jugadas resultaron en algún sentido, pero ¿cuántos liceos que eran HC se transformaron en TP en los 90, a principios de los 2000, y no les resultó porque no dieron con las especialidades, porque no dieron con las capacidades profesionales, porque no respondieron a la demanda de los estudiantes y terminaron peor que el remedio, siendo peor que la enfermedad? No le mostraron un futuro a sus comunidades. ¿Cuántos liceos se mezclaron con escuelas o no reaccionaron en estos términos institucionales, lo hicieron en otros términos institucionales y no tuvieron éxito? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para poder llevar adelante estos cambios extraordinariamente demandantes, los liceos tuvieron que hacer apuestas riesgosas y la hicieron más bien solos. Con esto cierro este punto. Como lo expliqué, para los liceos entonces la necesidad de conectarse con el mañana de los estudiantes, con el afuera de la sociedad, es mucho más difícil que para las escuelas, porque es un mundo que les es más desconocido, está fuera del sistema escolar. Incluso si uno pensara, bueno, van a ir a la universidad, es que las universidades son entre ellas muy distintas. Entonces ni siquiera eso es algo más o menos homogéneo. Por lo tanto, para los liceos sondear el futuro de los estudiantes
requieren un trabajo de conexión con ese entorno que es más demandante, que les es más ajeno, que les es más, a veces hostil, más distante. Por eso tiene tanto valor programas como el PASE, que ayudan a conectar más institucionalmente el trabajo de las escuelas y liceos, de los liceos y las universidades, incluso si es que no tienen el efecto directo de aumentar la cantidad de estudiantes que después siguen en las universidades. Porque los profesores y directivos de los liceos necesitan esa conexión y ya sabemos, una de las profesiones en las que el tiempo es más escaso es la docencia, no tienen todo el tiempo del mundo para andar haciendo estudios sobre el mercado laboral o estudios sobre las demandas de las universidades, etc. Lo mismo vale en las conexiones hacia abajo. Conectarse con las escuelas cuando se han combinado con escuelas o tratan de generar vínculos institucionales con las escuelas es otra necesidad institucional, en ese caso más conocida, pero igualmente muy demandante. Ausencia de políticas, cambios institucionales arriesgados y una necesidad fuerte de conectarse con el entorno. Entonces es el primer espacio de hallazgos. Para que esto funcione bien, ya lo adelanté, los liceos han necesitado tener equipos de liderazgo muy fuertes, no voy a repetirme mucho en eso. Quiero enfatizar también que ese liderazgo no es solo, como alguna literatura a veces lo parece enfatizar, no es solo una cuestión de líderes directivos muy visionarios y muy fuertes. Vemos algo de eso también, pero en realidad la clave de los liceos, que son más complejos que las escuelas, la clave de los liceos ha sido, cuando llegan a niveles de desarrollo más altos, fortalecer la cultura profesional docente, que implica un trabajo colectivo docente. A eso nos referimos con que hay mayor grado de distribución del liderazgo. Quizás la mayor sabiduría de estos líderes en los liceos ha sido dejar de ser el tradicional director del liceo que se llamaba rector del liceo y que tenía como un aura así como de superioridad muy grande y una distancia, por lo tanto, de las necesidades prácticas de sus profesores, sus estudiantes y sus funcionarios que lo desconectaban. Estaba como para las relaciones internacionales del liceo, ¿no? Esa imagen no va más. Si han tenido un mérito es fortalecer equipos y tener equipos docentes profesionalizados y empoderados. Quizás los directivos, un rol fuerte que han tenido que hacer es este de cultivar ese trabajo en redes, con redes externas que antes mencioné. Quiero decir algo sobre la cultura profesional docente. En el caso de los liceos humanísticos científicos, diríamos, hay en Chile una larga tradición de trabajo y organización por departamentos. Los liceos que han sabido resignificar esa organización y fortalecer el trabajo colectivo docente en los departamentos han podido llegar mucho más lejos que los demás. El trabajo de enseñanza en la media, dado que tiene la especificidad de las áreas del conocimiento mucho más fuerte, con un peso mucho de identidad profesional, pero también de densidad del saber, mucho más fuerte que en la escuela básica, ha requerido entonces este trabajo más especializado de los docentes que, en el mejor de los casos, cuando hay ciertos tamaños y cierta cultura profesional, se ha organizado en la renovación de los departamentos tradicionales. En algunos casos eso se combina con grupos profesionales de trabajo, los GPT históricos que se promovieron y a veces son la misma cosa, ¿no? Pero el punto es, el trabajo colectivo docente es la base y el saber profesional docente es el núcleo de ese trabajo. Esto entra en tensión con una tendencia que nosotros observamos en las escuelas básicas y que algunos de estos liceos experimenta, que es la tendencia a una mayor tecnificación de la gestión curricular. Esa tecnificación, por tecnificación me refiero a la predominancia, la presencia y predominancia de instrumentos de planificación como las planificaciones, las pruebas de evaluación, de monitoreo de niveles y el control del trabajo docente por la vía de esas planificaciones, en muchos casos de sus superiores jerárquicos. Hablemos del jefe UTP o directamente de la dirección. Ese proceso que lo vemos muy fuerte en las escuelas básicas, que incluye a veces observaciones de aula y no solo la revisión de las pruebas y la revisión de las planificaciones y el control, insisto, por el desempeño, por las evaluaciones externas, que a veces son contratadas a empresas para que hagan pruebas de nivel y vamos así monitoreando el trabajo.
esa forma de control, voy a decirlo de otra manera, que saca el poder de los equipos docentes y los pone en el jefe UTP y a veces en una empresa externa, apoyado por una empresa externa de evaluación, entra en tensión con esta lógica de equipos docentes más autónomos, más profesionales, que se autorregulan en su profesionalismo. En el caso de los liceos, además, hay una razón de conocimiento disciplinar. Como lo decía uno de los liceos más notables que fuimos a estudiar, me decía el director, bueno, que lo primero que dijimos como equipo de gestión fue, ¿qué le tengo yo que, cómo puedo yo evaluar el trabajo pedagógico curricular de los profesores de física, de los profesores de historia, de los profesores de lenguaje, si yo soy profesor de química? No sé de eso, simplemente no lo sé. Entonces, si yo no sé de lo sustantivo, mi control tiende a ser formal, burocrático, procedimental. Y ese no es el control que realmente profesional que se requiere para que la docencia sea una buena, se ejerza bien, ¿no? Entonces, es mejor fortalecer la autonomía de los equipos profesionales y que ellos se responsabilicen como equipo y se, entre comillas, controlen o se balanceen y se enriquezcan también unos con otros, más que pretender controles superiores que tienden a ser, insisto, formales dado esta distancia. Entonces, esta lógica entra en tensión con aquella otra, y en algunos liceos claramente ha sido un motivo de conflicto. Voy a ahora hacer un doble clic a la dimensión pedagógico-curricular para profundizar en esta reflexión que estoy haciendo sobre el trabajo más sustantivo de la enseñanza. Si uno tuviera que caracterizar así muy brevemente el trabajo a nivel curricular que los liceos han estado haciendo en este periodo, uno tendría que decir que básicamente se han concentrado más en la implementación del currículum oficial de la mejor forma posible, por supuesto, que en algo que uno podría llamar innovación curricular. Algunas adaptaciones hay, algunas creaciones propias las hay también, pero en general los proyectos curriculares son más bien restringidos, son poco comprensivos y se agotan en su mayoría en la buena implementación del currículum oficial. Dicho en el lenguaje de la conversación de hoy día, apuntar a habilidades para el siglo XXI más comprensivas, más complejas, con abordajes curriculares más innovadores, fue la excepción, no la regla. En la mayor parte de los casos en que esa excepción la vimos, a su vez, era una excepción dentro de la jornada escolar, porque no era en los tiempos regulares de las asignaturas troncales, sino que se expresaba en talleres extracurriculares muy innovadores, ahí sí, abordando temáticas más contemporáneas, temáticas de vanguardia y metodologías de trabajo más horizontales, más exploratorias, trabajo por proyectos, en fin, foco en la indagación, otro tipo de foco en la práctica, otro tipo de pedagogía y de currículum, pero limitado, por decirlo así, al trabajo en los tiempos complementarios, extracurriculares, y no en los tiempos regulares, lo cual enfatiza la idea de una innovación más bien encapsulada. No quiero quitarle mérito al hecho de que los liceos se concentren en implementar el currículum oficial, porque buena parte de la opinión de los profesores y las profesoras es que este currículum es ya en sí muy demandante, y el currículum a su vez se ha ido actualizando, no es un currículum del siglo XIX, y tampoco el currículum que heredamos de la dictadura, ni mucho menos. De hecho, la reforma de los 90 ya ha sido bastante actualizada durante los 2000 en varios ejercicios de ajuste curricular. Entonces, solo mantenerse actualizado con el currículum oficial ya es una gran demanda. Pero sí hay que reconocer que entonces los liceos han tenido mucho menos capacidad de innovación curricular para abordar estas dimensiones más innovadoras. Quizá en este aspecto los liceos técnicos profesionales llevan una cierta vanguardia, porque dado que diseñan módulos más ajustados a su mercado laboral, se ven ante la pregunta de la creación, de la autoría, mucho más fuertemente que los liceos científico-humanistas, en que las asignaturas parecen venir mucho más estandarizadas.
Entonces, una cierta capacidad de diseño curricular mayor vimos en esos casos de liceos técnicos profesionales. ¿Qué podríamos decir sobre la pedagogía? De nuevo, la pedagogía, yo diría que la imagen que uno tiene que hacerse es, mira, lo que observamos en los buenos ejemplos, entonces una pedagogía tradicional enriquecida, así la llamamos. Esto no quiere decir entonces que sea la misma pedagogía, no sé si alguno leyó o ha visto los estudios de los años 90 sobre los liceos, una pedagogía infantilizante, mecánica, rutinaria, repetitiva, muy empobrecida. No, esa pedagogía no es la que vimos. La pedagogía, cuando decimos tradicional, enriquecida, quiero poner énfasis en lo enriquecida. Es decir, hay más uso de recursos didácticos, hay más uso de recursos innovadores de computación, hay más uso de textos, hay incluso trabajo en grupo, hay una pedagogía que sigue estando centrada en el profesor, que sigue siendo más directiva, que sigue siendo más unidireccional, pero que es mucho más rica y que es mucho más desafiante que esa pedagogía tradicional infantilizante que alguna vez la investigación documentó. Los profesores también tienen mucha retroalimentación. El concepto de que proporcionan, mucha retroalimentación a los estudiantes. La idea de que no puede haber una desconexión entre el profesor y los estudiantes, yo creo que es una idea también ya superada. Los profesores se mantienen muy vinculados con los estudiantes, están atentos a ellos. Pero sí hay que reconocer que dinámicas más innovadoras, como las que antes mencioné, trabajo en grupos más autónomos, exploraciones más largas que solo la de la sala de clase, evaluaciones por carpetas, por portafolios, por proyectos, metodologías indagatorias genuinas, son mucho más escasas y son mucho más focalizadas en alguna asignatura, un profesor innovador por ahí, y por no hablar de trabajo interáreas. La combinación de proyectos de una área con otra área es más bien escasa también. La vimos en uno o dos casos, los más innovadores, pero en la mayor parte de los casos es más un deseo que una realidad. Los profesores siguen trabajando con un fuerte énfasis en sus disciplinas y sin mucha capacidad de integración y por lo tanto sin una aproximación más comprensiva al aprendizaje. A eso nos referimos con enseñanza tradicional enriquecida. Entonces, claro, si uno piensa que las habilidades y competencias para el siglo XXI han puesto mucho énfasis en la idea de que uno tiene que tener un abordaje más integral, desarrollar habilidades y competencias que son más comprensivas y desarrollar habilidades y competencias intelectuales de orde superior, pero también de indagación, de conexión, de pensamiento sistémico, de autonomía en el aprendizaje. Ese tipo de objetivos están menos buscados en esta pedagogía, en este aspecto más tradicional que lo que quisiéramos. Cierro la parte... Discúlpame, Cristian, antes de seguir, quiero comentarte que han ido surgiendo algunas preguntas y comentarios de los invitados. Les quiero decir a todos y a todas que vamos a tener una última parte donde vamos a abrir los micrófonos para ustedes para que puedan hacer sus preguntas. Mientras tanto, te dejo algunas inquietudes que nos están haciendo llegar a propósito de lo que tú estás señalando. Y algunos de nuestros invitados se refieren a cómo se puede o cómo se aprecia en este estudio la fuerte cultura por la rendición de cuentas que tienen desde los equipos directivos hacia los profesores, pero también desde los sostenedores hacia los equipos directivos, y cómo se cruza eso con, nos dice Claudio Castillo, que existiría una cierta contradicción en términos de la idea de trabajo en equipo con la rendición individual, tal como lo ha señalado el actual sistema de evaluación docente. Entonces ahí te voy dejando dos elementos para que pueda también conjugarse con la explicación que estás haciendo. Claro. Totalmente. Es el tipo de cosas que entran en tensión. Por ejemplo, la preparación para las pruebas. Al inicio mencioné, en este periodo, una característica fuerte, este periodo ahora estoy hablando desde mediados de los 2000 hasta mediados de los 2010, hasta la actualidad en realidad, pero fue la tremenda y creciente relevancia de las pruebas estandarizadas. El SIMS entró a la media a fines de los 90, pero en realidad se hizo relevante en la media a inicios de los 2000 y una vez que se creó la Agencia de la Calidad y se asoció con consecuencias mucho más fuertes al CIMSE y antes con la Ley de Subvenciones Escolar Preferencial,
La predominancia de la pedagogía preparatoria de los test estandarizados ha sido muy fuerte. En el caso de los liceos, esto no se creó con el CIMSE. En el caso de los liceos, esto viene desde la prueba de aptitud académica y después la PSU. Entonces, el CIMSE lo que hace es reforzar una idea, que es la idea de que a uno, para que le vaya bien en el liceo y después para que pueda llegar a la universidad, es que tiene que rendir una buena prueba estandarizada. La combinación entonces de mayor énfasis en el CIMSE, incluyendo más evaluaciones y más consecuencias, y una renovación de la PSU por la prueba de aptitud académica, que puso más énfasis en los contenidos de la educación media, lo que han hecho es que en el liceo la preparación para las pruebas aparezca también entonces como un vector de estandarización del trabajo pedagógico muy fuerte. Yo diría que esa es la norma. Los casos de liceos, después voy a decir algo sobre las diferencias entre liceos, pero la anticipo, los casos de liceos que han logrado llegar a niveles de desarrollo más complejos pedagógico curricularmente, advierten esta tensión y ya han empezado a darse cuenta de que la pura preparación por el CIMSE y la PSU, a pesar de que te vaya bien, no equipa a los estudiantes con todas las competencias, no solo emocionales, psicológicas y sociales, sino tampoco intelectuales, que requieren para tener éxito después en la universidad o o en su vida más adulta. Pero esa es una tensión. No, yo diría que no está resuelta porque las universidades y las profesiones, las universidades más demandadas, más deseadas, siguen marcando las elecciones casi exclusivamente por la PSU y el CIMSE sigue siendo muy relevante. Entonces, sí, ha sido una de las fuerzas que a nuestro juicio, lo discutimos harto ahí en el libro, a nuestro juicio han conspirado contra una mayor innovación en el sentido que estoy mencionando de buscar habilidades y competencias para el siglo XXI que no se limitan a estos conocimientos básicos que en general son los que más miden estas pruebas estandarizadas. Así que hay ahí una tensión que nosotros creemos que la educación media en particular y la educación chilena en general va a tener que discutir en el próximo ciclo de políticas, ¿eh? Cómo poder, ahora estoy dando mi opinión, cómo poder liberarnos un poco de esta coraza de las pruebas estandarizadas como criterio de la calidad del trabajo docente y del aprendizaje de los estudiantes. Termino, quizá una de las cuestiones más importantes para los liceos, más desafiantes para los liceos, que a diferencia de las escuelas, reciben estudiantes que ya tienen una cierta historia escolar. El, el, el niño cuando llega a la básica o al kinder, pre-kinder, viene solo de la familia, ¿eh? No tiene una historia escolar que lo marque, que lo determine, a veces para bien, a veces para mal. En cambio, cuando llega al liceo, cuando llega a la media, ya tiene una historia escolar. Esa historia escolar en algunos casos es de puros éxitos y felicitaciones y entonces el trabajo es mucho más fácil para los profesores, pero en otros casos es de años y años restregándoles que lo hacen mal, que se desempeñan mal, que han repetido, que están a punto de repetir, que sacan malas notas y que son malos estudiantes. Entonces, ¿cómo lidiar con la heterogeneidad de las experiencias formativas y de los niveles formativos de los estudiantes es un gran desafío para los liceos, que es distinto? Por supuesto, hay una diversidad humana que las escuelas también tienen que enfrentar, pero en el caso de los liceos, a esta diversidad humana se agrega esta heterogeneidad de historias educativas que son muy importantes, que son muy decisivas como predictores del futuro desempeño de los estudiantes. Algunas investigaciones dicen que es, de hecho, el predictor más importante del éxito futuro de los estudiantes, es cómo le ha ido en el grado anterior al que está cursando. Entonces, puede ser muy determinante. Y por lo tanto, los liceos se han tenido que organizar muy intensivamente para abordar esta heterogeneidad. Y ahí no voy a concentrarme mucho en eso. Yo diría que han desplegado una enorme batería de apoyos diferenciados para los estudiantes, algunos dentro de la sala de clase, con monitores, con profesores de refuerzo, en fin, integrando también el programa PIE en la sala de clase, y algunos fuera de la sala de clase con tiempos extra de reforzamiento, especialmente para los estudiantes más bajo desempeño. En algunos casos con enseñanza global para cursos heterogéneos y en un par de casos con
enseñanza diferenciada para cursos organizados por niveles de desempeño, lo que ya llamamos agrupamientos internos. Pero que para tener éxito tienen que tener efectivamente una pedagogía que se ajusta a las diferencias de los estudiantes y no simplemente un agrupamiento competitivo. Acá está el curso de los A buenos y allá está el curso de los D malos estudiantes y sálvese quien pueda, no. Ese agrupamiento, la evidencia muestra, internacional estoy hablando ahora y también chilena, la evidencia muestra que en general no es beneficioso y más bien genera efectos perversos y negativos. Pero lo que nosotros observamos cuando este agrupamiento no tiene este estigma descalificatorio y al revés, las escuelas, los liceos se preocupan de proveer apoyos pedagógicos especializados para los estudiantes de distintos niveles, este agrupamiento sí tiende a tener buenos resultados para todos y en particular para los estudiantes más desaventajados. Entonces, podemos volver sobre esto. Lo que quiero enfatizar es que el cómo abordar la diversidad es un desafío extraordinario para los liceos y cambia una cultura tradicional que los liceos tenían, que es la idea de que el liceo tiene que ser selectivo, por lo tanto no es para todos. En el liceo tradicional, el liceo es un filtro para la universidad. Llegan solo los que pueden y el propósito principal del liceo es identificar quiénes son los más talentosos para que puedan seguir. Eso no es historia. La ley que hace el Liceo Universal es apenas, de hecho, de este mismo periodo, 2003. En la dictadura, la definición oficial de la dictadura fue que el liceo sea solo para los buenos estudiantes, ¿eh? Y además que en ese caso que pudieran pagar, pero quiero enfatizar en lo académico, solo para los buenos estudiantes. Entonces, hasta no hace mucho, el liceo se concebía como selectivo. Por lo tanto, el problema de la heterogeneidad era un problema individual. Cada estudiante, si no rendía, bueno, lo siento, quizá lo tuyo no es seguir estudiando. Cuando decimos que para los liceos abordar la heterogeneidad de los estudiantes y lograr sacarlos a todos adelante ha sido una prioridad, lo que estamos diciendo es, han asumido el cambio histórico que significa que la educación media es para todos y no solo para algunos. Voy a cerrar esta síntesis de hallazgos comentando algo sobre esta dimensión que mencioné, es también, uno puede decir, es compartida con las escuelas por el hecho de que la convivencia social en las instituciones educativas es común, pero tiene una particularidad en los liceos, que es que empiezan a aparecer posibilidades y riesgos propios del periodo de la adolescencia y la juventud, y también empieza a emerger esto que los académicos llamamos las culturas juveniles, ¿no? Que es una densidad de la autonomía cultural de los estudiantes mucho mayor que el caso de la escuela, en que los niños básicamente no generan su propia cultura y replican un poco la cultura de los adultos y están en un proceso más bien de empezar a distanciarse de la mamá, de la profesora, del profesor, y empezar a descubrir que tienen una cierta autonomía. Bueno, ese proceso que empieza en la básica, en la media se consolida como una separación, una creación de un mundo propio y en algunos casos una cultura juvenil que francamente está definida por la oposición al mundo adulto, ¿eh? Que más propio de ser joven que no querer hacerle caso a lo que dijo la mamá o la profesora. Es precisamente la definición de ser joven para muchos. Entonces, los liceos tienen en esta dimensión también una demanda muy, muy fuerte. Voy a mencionar solo un aspecto de cada uno de estos tres que estoy aquí resumiendo. Yo diría que quizá la cuestión más destacada que nosotros observamos en esta dimensión fue el hecho de que los profesores, los directivos y con sus equipos psicosociales de apoyo han puesto en la, diríamos, cercanía, acompañamiento, preocupación por el bienestar subjetivo de los estudiantes, la motivación, el lograr engancharlos, una prioridad esencial. Así como antes usted se disciplinaba y cumplía con las reglas y si no, mala suerte, ahora los directivos, los profesores son mucho más conscientes de la necesidad de enganchar, de motivar, de hacer sentido para los estudiantes, y eso implica una preocupación por el bienestar subjetivo, como acá lo estamos diciendo, y una cercanía mucho mayor. Dejo planteada la pregunta, en este periodo de confinamiento y distanciamiento, los liceos que hayan desarrollado esto más y mejor probablemente se han visto en una mejor situación para
acompañar y mantener ese vínculo con los estudiantes que los que no. Si es útil, importante y necesario en el tiempo regular de los liceos, imagínense lo que lo habrá sido ahora. En las dimensiones sociales de convivencia, yo diría que los liceos también han logrado tener lo que podríamos llamar una convivencia no problemática, pero yo diría que ha sido más bien a fuerza, no es que yo diría, encontramos, que ha sido más a fuerza de un cierto control disciplinario fuerte, normas claras, ha habido gran énfasis en establecer protocolos de disciplina, en fin, y un abordaje de los casos, diríamos, problemáticos, más bien como casos individuales, atención a niños con problemas, jóvenes con problemas, psicológica, social a veces, y en el caso de las temáticas juveniles, abordándolas de un modo más bien preventivo que formativo. Es decir, el tema de la sexualidad, el tema de la violencia, el tema de las drogas, cómo no, cómo no consumir drogas, cómo evitar la sexualidad, son al menos los liceos han abierto esas temáticas, pero yo diría que con un énfasis, insisto, más reactivo que propositivo, que formativo, con un abordaje más, diríamos en ese sentido, unidimensional. Entonces, hay mucho, si uno mira de nuevo, las habilidades y competencias para el siglo XXI, la verdad es que en esta dimensión, la dimensión social y la dimensión intrapersonal, es donde Chile está más al debe. Nuestros estudios en esta materia han mostrado que Chile estas dimensiones está recién incorporándolas y lo hace con estas lógicas, insisto, más tradicionales y reactivas, más que considerarlas parte importante de la formación humana, personal y social de las personas, de los estudiantes. Termino, los liceos siguen en una cierta tensión con las culturas juveniles. Ha habido más aceptación que en los 90, las investigaciones en los 90 mostraban un franco conflicto abierto. Ahora hay más aceptación, nosotros la llamamos débil, hay manifestaciones juveniles, grafitis, talleres de interés juvenil, talleres de música, talleres de dibujo, talleres que tienen más capacidad de acoger los intereses de los jóvenes, pero la sala de clase y la pedagogía tradicional sigue bastante más lejos. Lo mismo en la participación. Claro, hay organización estudiantil, hay participación, pero uno, después de ver, si uno mira todo el periodo de movimiento estudiantil que ha vivido, uno hubiera esperado un protagonismo juvenil mucho mayor, y la verdad es que en los liceos ese protagonismo más bien no se ha canalizado productivamente y ha tendido a mantenerse en un nivel más bien bajo. Entonces, yo diría que en esta dimensión los liceos muestran claramente este clivaje que estoy diciendo. Abrieron los ojos, están respondiendo, pero la verdad todavía con lógica y con dinámicas no las que uno esperaría para abordar las dimensiones más desafiantes de la educación para el siglo XXI. Estamos un poquito con el tiempo y no quiero cansarlos más, solo les voy a dejar con esta imagen para abrir espacio a la conversación. Todo lo que acabo de decir se expresa de manera distinta según los liceos, según los tipos de liceos de los que estemos hablando. Y esta es, y con esto cierro, otra particularidad de los liceos distinto a las escuelas. Antes dije que las escuelas tienden a ser más homogéneas. Esperamos de todas las escuelas más o menos lo mismo, por decirlo así. El caso de los liceos es distinto. Los liceos tienen institucionalmente maneras de vincularse con la comunidad y con el currículum que son distintas, institucionalmente, no por defecto. No es que haya escuelas mejores, escuelas peores, escuelas de alto desempeño, escuelas de bajo desempeño, todas en una misma escala. En el caso de los liceos es distinto, son, diríamos, tipos de instituciones diferentes. Ahí ustedes han visto en la lámina las 4 que nosotros identificamos como tipos institucionales en los cuales todo lo que acabo de mencionar se expresa diferenciadamente. Por ejemplo, si uno va a los liceos emblemáticos, los liceos académicamente orientados, como en la lámina izquierda superior izquierda, claro, tienen un control disciplinario más fuerte, tienen una orientación académica más fuerte, tienden a enfatizar esa dimensión, tienden a tener una preparación para las pruebas estandarizadas muy fuerte, pero también tienden a tener
un foco en las habilidades cognitivas de orden superior creciente, pero no son para todos. Y la idea ahora de que tengan que ser para todos, que es la discusión que hemos tenido desde 2014 hasta la fecha en Chile, los ha tensionado. Ese modelo educativo, académicamente orientado, digámoslo así, funcionaba bien, pero cuando era selectivo. Estos son los liceos que han sido más transformados una vez que tiene uno que terminar la lógica del liceo selectivo. ¿Cómo mantener eso y al mismo tiempo ser no discriminatorios en su proceso de admisión y escolarización? Es el gran desafío de esos liceos. Si uno mira la lámina, voy a ir a la que está a la izquierda de abajo, los liceos técnicos profesionales, están, por decirlo así, las antípodas de ese liceo académicamente orientado. Son el liceo que en la historia de Chile, y no solo de Chile, en muchos otros países también, se generó como una especie de alternativa secundaria para los más pobres. Los que no iban a ir a la universidad, los estudiantes de más bajo desempeño, que generalmente son de los mismos grupos, estoy diciendo no lo que yo quiero, sino que la manera en que los ha visto la institucionalidad. Entonces, los niños más pobres y de más bajo desempeño, y generalmente pobres de bajo desempeño, deberían ir a una educación que los califique para insertarse al mercado de trabajo, porque ellos no van a ir a la universidad. Bueno, eso en Chile ha cambiado radicalmente. Los jóvenes, por supuesto, esto tiene una lógica de segmentación socioeducativa muy inequitativa, muy poco defendible. Los jóvenes, las jóvenes cada vez más quieren seguir estudiando, se plantean en la vida como con una mirada de futuro más ambiciosa, y por lo tanto el modelo de educación técnica terminal hace aguas. Y entonces, ¿cómo para estos liceos poder responder a estas poblaciones que efectivamente son en su mayoría socialmente desaventajadas, pero que tienen cada vez más un hambre de justicia y de proyección mucho mayor? Es un gran desafío. Ese diría yo que es el núcleo del desafío de ese liceo técnico profesional que hoy día estamos viendo, y varios de estos de hecho lo están logrando porque sus estudiantes siguen estudiando. Y la pregunta es cómo desarrollar entonces esas habilidades para el aprendizaje permanente y no simplemente la capacitación técnica para el trabajo directo. En el lado derecho, si uno mira la lámina de abajo derecha, están los liceos urbanos populares, que es básicamente el liceo también para sectores pobres, pero que no capacita para el trabajo, sino que de alguna manera, sometido a la presión de la competencia y la marginalidad urbana en las grandes ciudades, es el liceo que se ha cerrado en sí mismo, ha hecho del control disciplinario y la seguridad de los estudiantes su foco, y de la rendición en las pruebas estandarizadas, que era lo que una de las personas preguntaba antes, su propósito. Entonces es diríamos, una propuesta pedagógico-curricular mucho más focalizada y empobrecida, con un control disciplinario mucho más fuerte, producto de esta visión de que tienen que proteger a los estudiantes de entornos que son peligrosos. Finalmente, en el caso de los liceos de pequeñas comunidades, que es el que está ahí a la derecha arriba, son a veces los liceos únicos también de sus comunidades, pequeñas comunidades rurales, estamos hablando de urbanas pequeñas, a veces son los liceos únicos de sus comunidades, también empobrecidas, también sectores, ninguno de estos privilegiados, por supuesto, pero que a diferencia de los urbanos populares, como no están sometidas a la presión del mercado y no tienen entonces que necesariamente responder tan mecánicamente a las demandas de las pruebas estandarizadas, pueden abordar un currículum de una manera más comprensiva. Y como no tienen que, como tienen que acoger a todos los estudiantes de su comunidad, no tienen, diríamos, el problema o el sesgo que tenían los liceos emblemáticos, que eran de grandes ciudades y selectivos. Entonces, esta combinación, tener que estar abiertos a todos y poder plantearse una aproximación educativa más integral, es lo que nos ha hecho observar en los liceos de pequeñas comunidades una aproximación, diríamos, más democratizante y al mismo tiempo educativamente más comprensiva. Por supuesto, para estos liceos su gran desafío es como, a pesar de esto, no a pesar de esto, sino usando esto como una riqueza, le dan proyección a sus estudiantes para plantearse objetivos personales ambiciosos, y también, como cada vez más lo están demandando ellos, seguir estudiando y poder enriquecer a sus comunidades con jóvenes que se proyectan más allá que el liceo tradicional. Con esto estoy terminando entonces. Hay ganas de conversar.
Eh, el énfasis que quiero hacer para cerrar entonces es los procesos de transformación en los liceos han sido más demandantes que en la escuela básica, los han tenido que hacer más solos, en aspectos importantes han estado innovando muy fuertemente respecto de la tradición selectiva, autoritaria y más academicista, pero en otros no han todavía logrado dar el paso completo para poner nuestra educación secundaria efectivamente a la altura de las demandas para el siglo XXI, que son las demandas de, no otras que las demandas de los jóvenes y las jóvenes que a ellos asisten. Muchas gracias, Cristian. Estamos en encuentros virtuales en la quinta sesión con Cristian Beley, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, conociendo los pormenores, el detalle, aspectos generales también de este estudio que han realizado, que se está materializando en el libro Los liceos en los tiempos el liceo chileno en tiempos turbulentos. Y vamos a entrar en la última fase de encuentros, que es este momento en que abrimos los micrófonos y podemos compartir preguntas. Ya hay algunas preguntas que han surgido en el chat. Vamos a hacernos cargo de esta lectura de preguntas y luego vamos a abrir, como dije, el micrófono para que podamos conversar con Cristian Beley. En este caso quiero plantearte la pregunta que nos hace llegar Sebastián Godoy en relación a cómo aparece de alguna manera en este estudio el rol que cumplen los apoderados cuando Cristian nos dice que de alguna manera imprimen una visión clientelar que muchas veces reduce el saber pedagógico a lo que el apoderado quiere para su hijo, y como éste paga, hace lo que él dice. Y por otro lado, señala que hay una normativa, una ley, específicamente se refiere a aula segura, que de alguna manera penaliza la manifestación y la participación estudiantil, y también señala que hay un elemento que tiene que ver con el autoritarismo que se daría en algunos casos con directivos y sostenedores. ¿Cómo aparecen esos elementos en el estudio? Sí, ¿Te parece? me parece que, ¿Mm? sí, me parece que los mencioné mientras fui exponiendo, no explícitamente como la pregunta los menciona, pero eh, yo no diría que nosotros observamos una presión directa de las familias sobre el currículum y la pedagogía del liceo. Pero sí, como lo mencioné y como la pregunta supongo que lo asume, en el sistema escolar chileno hay una presión indirecta que está ejercida por la vía de la lógica de mercado con la que está organizado el sistema escolar. Y daría para una conversación completa. Nosotros hemos hecho harta investigación también sobre eso, sobre cómo las familias en Chile eligen escuelas eh, y por tanto las señales, para usar el lenguaje de los economistas, las señales que le envían a las escuelas y a los liceos. Lo único que creo que es pertinente, lo más pertinente creo para decir en este momento es que el hecho de que los liceos estén sobreexpuestos con ranking de desempeños que son, por supuesto, en parte un reflejo del trabajo que los liceos hacen, pero en buena parte un trabajo de la segregación y de la desigualdad de recursos y de distribución de recursos y oportunidades que hay en las ciudades y en el sistema escolar chileno, genera entonces un efecto empobrecedor de la relación entre liceos y familias. Yo, a mi juicio, creo que es una dinámica negativa, eh, pero tiene ese efecto, el efecto entonces de estar sobreexpuestos a los rankings de prestigio, desprestigio basado en esta medición tan estrecha y a su vez tan sesgada. El problema de la SIMS y la PSU no es solo que sea estrecha, sino que es sesgada. Reduce lo que esperamos de los estudiantes, pero además es muy injusta, es sesgada en términos de ser realmente una evaluación del trabajo de los liceos. Tiene los dos problemas, no solo un problema. Eh, sobre los sostenedores y los directivos, ya lo dije, nosotros no encontramos muchos ejemplos de sostenedores que aplican eh, incentivos directos asociados al desempeño. Eso lo hemos visto más en las escuelas básicas. Pero dado que el sistema institucional construido de aseguramiento de la calidad tiene ese dispositivo ya instalado, el de sanciones e incentivos basados en el desempeño, eso afecta fuertemente el trabajo de los profesores en nuestra opinión.
Muy bien, vamos a ir matizando también las preguntas del chat con algunas preguntas que las quieren hacer los participantes. Entonces, está Beguti, que no sé Yo, quién es. Ah, Victoria, 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 Victoria. Hola Victoria, cuéntanos. hola. Oye, sí, mira, quiero primero que nada darte las gracias, Cristian, por esta instancia de aprendizaje para todos y todas. Y yo te quiero hacer la siguiente consulta y a modo también de reflexión, en términos de que, mira, yo estoy a cargo de la coordinación regional del programa PASE de la región metropolitana, desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría Ministerial. Entonces, nosotros estamos siempre vinculados con el dato que tenemos respecto de distintas tendencias y la consulta es la siguiente: a partir de lo masivo que se generó en los años 90 y en la década del 2000, la incorporación al sistema educativo, en educación básica teníamos un 98% de cobertura, en educación media un 93% de cobertura. Sin embargo, hoy día, año a año, se ven, los datos lo reflejan así, una tendencia a la automarginación del proceso educativo en el sistema escolar formal, sobre todo estudiantes de educación media. Por ejemplo, en el año 2017 teníamos 6.000 estudiantes en la región metropolitana solamente que desertaban del sistema escolar para adherir a este sistema de exámenes libres. De un año al otro, el 2018, esa cifra ya creció al doble, ya no eran 6.000, eran 12.000 estudiantes. Porque también existe la noción en los estudiantes de esta generación Google, que cree que el acceso a la información, la inmediatez a la información, te va a dar el conocimiento y te saltas el proceso educativo propiamente tal que te lo da la institucionalidad escuela. Yo quiero reivindicar la institucionalidad en términos de lo importante que es para el proceso de socialización, sobre todo de las jóvenes y jóvenes que tienen un proceso de educación formal. Entonces, a partir de ese desafío, porque antes era una cosa media hondera de gente que sacaba a los estudiantes o le permitía a los estudiantes salir del sistema escolar para tener una especie de autoeducación y finalmente optar por esta vía de exámenes libres para la certificación. Pero hoy día que me duele. Ya es un tema más masivo y a mi modo de ver igual es preocupante en términos de que podemos tener mucha gente marginada del sistema, automarginada. Esa es básicamente y la consulta es cómo podemos establecer mecanismos para que el sistema educativo sea más atractivo para estos estudiantes que día a día desertan del sistema. Sí, bueno, nuestro estudio fue sobre liceos, no sobre las estudiantes con otras alternativas no formales o no presenciales. Así que no te puedo contestar sobre eso. Lo que sí te puedo decir es que los liceos ubicados en sectores más populares, que atienden a poblaciones más... ¿se escucha ahí bien? Los liceos ubicados en sectores más populares y que atienden a poblaciones que están con más riesgo de deserción escolar, todos estos que estudiamos han tenido una capacidad de recuperación de matrícula y de retención gigantesca. O sea, son casos, en ese sentido, para tu preocupación, casos exitosos de aumento de la valorización por los jóvenes del liceo. Entonces yo diría, si estás preocupada de eso, mira esos casos en particular, no los liceos necesariamente de más alto desempeño académico, sino liceos
que están ahí documentados en el libro, en que el aumento, insisto, de la retención escolar fue un primer y quizá el más importante logro. Ahora, eso se hace, como lo mencioné, conectando con los estudiantes, enganchando con ellos, escuchándolos. En algunos casos, uno de estos liceos, estoy pensando en particular en el Liceo Pablo Neruda del norte, haciéndolos participar, haciéndolos partícipes de las decisiones, incluso pedagógicas del liceo. Entonces, el mayor involucramiento y enganchar con los estudiantes, que es un desafío en general, es una de las respuestas. Ahora, en el largo plazo, los estudiantes en buena hora son muy lúcidos respecto de las oportunidades que están recibiendo. Los jóvenes se dan cuenta de si el liceo, eso fue el comentario que hice, los lleva para alguna parte, o como la imagen antigua del liceo, y sobre todo el liceo de los 80 de los prisioneros, en realidad no te lleva a ninguna parte. Por lo tanto, son muy exigentes en ese sentido. Y yo diría que esos son entonces buenos casos de esta reivindicación del liceo presencial que yo comparto contigo. Muchas gracias. Estamos también recibiendo preguntas desde Facebook. Les conté que estamos transmitiendo en vivo. Y Flor Ollarzo Paredes nos hace llegar una pregunta, Cristian, para que te puedas referir con respecto al proceso de evaluación docente y si este proceso tal como está configurado hoy en día puede ayudar a mejorar la calidad pedagógica y, por ende, la calidad de la enseñanza que realizan los liceos puntualmente. A ver, primero respondo sobre la investigación. Nosotros no estudiamos en particular la evaluación docente. Por supuesto, varios de los profesores que entrevistamos habían participado en la evaluación docente, pero no hicimos de ella un foco de investigación. Como mencioné, la evaluación, el monitoreo del trabajo pedagógico curricular que los docentes realizan, que resulta más relevante para ellos. No estoy diciendo que la evaluación docente no les resulte relevante, pero el que resulta más relevante claramente, basado en nuestras indagaciones, es el que pueden hacer con sus colegas en los equipos en sus propias instituciones. No el que hace un experto que viene de fuera, ni menos una autoridad que viene de arriba. Los procesos de formación, enriquecimiento, diversificación de las estrategias pedagógicas que más notables vimos eran entre pares. No estoy negando con esto el valor de ir a hacer cursos de capacitación. Los docentes han hecho muchos y los valoran, mantenerse leyendo, mantenerse aprendiendo, entre otras cosas, libros como los que nosotros hacemos. Pero en realidad lo que de verdad genera capacidades profesionales duraderas y prácticas es el trabajo en equipo en los liceos. ¿Qué rol cumple la evaluación docente en eso? Sinceramente tendría que ser especulativa. No apareció como una dimensión relevante en nuestra investigación, quizá porque no pusimos foco en ella, no es para descalificarla. Ahora, dentro de los procesos de evaluación docente, a mi juicio, la idea de generar un portafolio de trabajos sustantivos, de instrumentos de la práctica pedagógica, es muy superior a filmar una clase con toda la parafernalia de las grabaciones de video con el propósito de controlar el desempeño docente. Entonces, si tengo que elegir entre los dos instrumentos, yo prefiero el portafolio, pero si tengo que elegir, yo prefiero, para decirlo en inglés, entonces como les gusta a los ciúticos, el accountability profesional horizontal, entre pares, y no el accountability hacia arriba de autoridades o de jefes, porque esa no es la que profesionaliza la profesión docente ni otras profesiones. El trabajo docente es muy delicado, muy complejo, entonces es muy difícil que alguien que llega de afuera y cae de una universidad o que cae de una oficina central pueda asomarse y decir quién está bien, quién está mal y quién merece una cosa y la otra. Es solo la construcción de un conocimiento profesional sólido interno lo que hace eso. Y eso es lo que nosotros vimos en los liceos que adquieren mejores niveles de desarrollo, está el reconocimiento de ese saber profesional. A eso es lo que me refería.
estamos en la última parte de encuentros virtuales compartiendo con Cristian Beley, académico de la Universidad de Chile, y está el micrófono abierto para poder ya entrar a comentar las últimas preguntas. Iván Bustamante tiene la mano alzada, así que Iván, abierto el micrófono para ti. Muchas gracias. Saludos, Cristian, gracias por tu relato. Se evidencia la importancia de la investigación que ustedes desarrollaron y al respecto, conectando también con la pregunta que hacía, me imagino, la colega hace un momento. Ustedes analizaron casos de establecimientos donde las mejoras se habían, digamos, logrado concretar, ¿cierto? En ese sentido, el problema que ella nos planteaba de la deserción escolar alcanza incluso cifras un poquito más alarmantes de las que ella menciona. Hay estudios del Hogar de Cristo, entiendo yo, que hablan de una cifra de 360.000 jóvenes fuera del sistema escolar, pese a que el ministerio reconoce una cifra mucho menor. En ese sentido, creo que esa información evidencia la fractura que se empieza ya a manifestar en un alto grado de la cultura escolar, es decir, que la significación de los procesos de aprendizaje formales es lo que está en juego y con ello el propio rol de reproducción del sistema escolar. La pregunta es, a tu juicio, ¿qué papel desempeñaron el abordaje el abordaje curricular y pedagógico de las habilidades del siglo XXI en estos establecimientos para la superación de esa fractura? ¿De qué manera en esos establecimientos se evidencia el uso de esas habilidades para de alguna manera reconstruir esta significación de la educación formal para las comunidades? Oye, hice una broma, Cristian Pacheco me reta ahí en el chat de que no es ciútico aprender inglés, está bien. Son bromas nomás, Cristian, no te enojes. Porque esto de que dije la accountability profesional. Gracias, Iván. Creo que lo mencioné. Las habilidades para el siglo XXI, en el sentido que lo expliqué. Por supuesto que daría para mucho más, ¿verdad? Es decir, el desarrollo de habilidades y competencias intrapersonales, de observación de uno mismo, de sentido de propósito, de persistencia, de tener un plan vital, en fin, de hacer sentido, de motivarte, de encontrar el desarrollo personal como una cuestión central en tu vida, y desarrollo de habilidades y competencias sociales, es decir, comunicación efectiva, valoración de la diversidad, capacidad de interactuar en entornos distintos, eh, no, no han sido los énfasis, ¿no?, de los liceos que estudiamos. Sin embargo, como dije, muchos de estos aspectos, estas dimensiones, estos liceos los han intentado desarrollar, canalizar a través de actividades complementarias. A veces son academias, a veces son talleres, a veces son otro tipo de espacios complementarios al currículum tradicional. Y esos tienen un efecto muy importante. Yo dije el efecto de encapsulamiento de la innovación, pero no quiero decir con esto que no sean importantes. Son importantes porque muchas veces lo que motiva, lo que mantiene enganchado, lo que hace que den ganas de levantarse e ir al liceo, y a veces quedarse después de la jornada y a veces hasta ir los sábados, son este tipo de talleres. Pero también es lo que le abre a los jóvenes un conocimiento de sí mismos sobre sus intereses, los ayuda a explorar sus propios talentos, sus propias motivaciones más allá de lo académico, porque tenemos un sesgo academicista muy fuerte. Entonces, el que no tiene talento para la cuestión académica parece que no tiene talento para nada, cuando resulta que los artistas nos embellecen la vida a todos, y qué cosa más rica dentro de la comunidad tener, compartir con personas que tienen talento artístico y que lo valoramos y lo desarrollamos, y ahora que nos tienen a todos confinados es en realidad lo que nos mantiene vivos y sanos a todos. Bueno, tiene un valor social aparte del hecho de desarrollar tu propia personalidad y tus propios intereses, un valor social gigantesco. Bueno, no despreciar eso y valorarlo es muy importante. Y yo creo que esos espacios, estos liceos los han sabido construir bien. Mi comentario crítico fue más bien para decir, bueno, ahí hay un potencial para renovar también el tronco y no solo las ramas del liceo, ¿eh? Pero no quiero con eso decir que no es importante, y que creo que genera un efecto como el que estoy diciendo. Y el efecto final también que creo que genera es el de hacer para los jóvenes, los profesores, personas más cercanas.
los profesores son también para los jóvenes, sobre todo para sectores populares, donde tú no tienes una tradición de profesionales en tu familia, ni muchos vecinos que han ido a la universidad y han seguido estudiando. Bueno, los profesores, las profesoras, son esas imágenes también. Entonces, tener cercanía con ellos en un taller, tener cercanía con ellos en un proyecto que hicimos juntos, tener cercanía con ellos en la radio comunitaria que tenemos en el liceo, es también una manera de acumular, de nuevo voy a ser académico aquí, acumular capital cultural y capital social muy fuerte para estos jóvenes que vienen de contextos más empobrecidos. Entonces, tiene un valor que va mucho más allá de simplemente decir, hacemos unos talleres los jueves en la tarde para entretener a los chiquillos. Y han surgido muchas interesantes preguntas. Vamos a tratar de hacer caber la respuesta, obviamente, en el marco de tiempo que tenemos. Ya, Voy voy a a ir siendo hacer, más breve entonces. sí, vamos a hacer una lectura rapidita. Franco Ontovilla de Facebook nos escribe y nos dice, o sea, te pregunta a ti, en realidad, si en este estudio apareció con nitidez el rol que habían tenido los sostenedores en el caso de los municipios, por ejemplo, y cuán positivo podría ser el traspaso de estos liceos a los nuevos sostenedores y se refiere a los servicios locales de educación. ¿Esa es una pregunta? En nuestra investigación de los liceos, como en las escuelas, los sostenedores o los dueños de las escuelas nunca han aparecido como un factor muy relevante. Sí, uno podría decir que son relevantes para no echarlo a perder. ¿En qué sentido? Es fácil echar a perder un proceso si uno no valora el capital profesional docente y cambia a los docentes, ¿verdad? Despide a los profesores, no les da buenas condiciones de trabajo, los contratos son precarios, el director se reemplaza por un amigo del dueño de la escuela y no por una persona respetada en la comunidad. En fin, hay muchas maneras de echar a perder un liceo. El hecho de que los dueños de la escuela y los administradores superiores de los municipios no cometan estos errores ya es valorable. Pero en Chile en general lo que vemos es que las funciones más complejas de los organismos intermedios, como en otros países la literatura muestra, pueden cumplir, en general no las cumplen. Y a eso me refería y por lo tanto Chile pierde una riqueza que podría tener. Quizás parte de porque nuestro sistema escolar en general no es de tanta calidad. Yo espero que los servicios locales de educación hagan eso que los municipios en su inmensísima mayoría nunca han hecho y eso que los atomizados colegios privados no pueden hacer. Hay dos preguntas que las voy a sintetizar. Una que se refiere a si en el estudio lograron indagar la percepción que tenían los estudiantes en relación a los atributos positivos que ellos lograban identificar en sus profesores, en los directivos, en sus propios establecimientos y los valoraban como tal. Y por otro lado, la gran pregunta es cómo afecta o está afectando, va a afectar la pandemia y la crisis en sentido general el desarrollo de los liceos en el futuro. ¿Qué podríamos esperar? Sí, claro. Mira, sobre lo primero, sí, mucho. Indagamos. No solo hicimos grupos de discusión y entrevistas a los jóvenes, también hicimos unas encuestas que están en el libro resumidas. Y claro, la percepción, por ejemplo, de la igualdad, en qué medida los jóvenes perciben que ellos están siendo tratados de manera justa y que tienen las mismas oportunidades que los compañeros de la sala del lado, por ejemplo, o de otros cursos. Es una cuestión que indagamos fuertemente en el estudio, para dar una idea. Y observamos que la sensación de desigualdad es un elemento importante para enjuiciar la calidad del trabajo que los liceos hacen. O sea, en otras palabras, si los liceos tuvieran la apertura para escuchar a los jóvenes en su percepción de si están siendo tratados de manera justa entre ellos o no, sería en sí mismo ya una información muy rica que por lo menos para nosotros fue muy rica para poder comprender estos elementos de diferenciación interna que antes dije, cuando dije hay liceos que los tratan a todos formalmente igual, pero hay muchos que se quedan atrás y entonces se sienten excluidos y es muy distinto a cuando hay segmentación, pero los jóvenes se sienten tratados de manera justa, genera dos mundos muy distintos. En educación no solo importa lo que hacemos, sino que importa, dado que es una práctica social y cultural, importa mucho cómo interpretamos lo que hacemos y cómo los otros interpretan lo que hacemos. Y eso
eso muestra nuestra indagación sobre los jóvenes muy fuerte. El otro aspecto que apareció muy importante es el que mencioné. Para los jóvenes, el liceo, la cultura juvenil, el compartir con los otros, es un espacio de socialización gigantesco. No hay ahí en eso mucha novedad sobre lo que ya sabíamos, por eso no puse mucho énfasis en eso, pero hay cerros de literatura sobre el valor que tiene el tener esos grupos de pares. Los adultos conservadores siempre tienden a ver en el grupo de pares de jóvenes puras calamidades, pero la verdad es que generan un espacio de socialización y desarrollo de la personalidad que es insustituible en los jóvenes. Y para muchos, y hoy día lo estamos comprobando, y con eso voy a la otra pregunta, un oxígeno respecto de las condiciones de tu familia, de tu comunidad, que es lo que te alimenta. Y que hoy día en el confinamiento estamos todos echando de menos y ellos también lo estarán haciendo. Entonces, la relación entre pares es también muy relevante. Y finalmente, la cuestión de la valoración de los profesores que antes dije. Los jóvenes en general, de estos liceos, y creemos que esto es una gran diferencia con liceos que no tienen estos procesos, valoran el compromiso de sus profesores. Se dan cuenta que los profesores tienen, diríamos, la camiseta puesta y que están ahí. O sea, en un formato puede ser más tradicional, más horizontal, más autoritario o más amistoso, pero tiene el compromiso con ellos. Eso es muy distinto de investigaciones que hemos visto sobre otros liceos, en que la sensación dominante de los jóvenes es: yo no le importo a nadie. Si yo dejara de venir, no sé si se darían cuenta. Y bueno, estamos llegando casi al fin, faltan 2 minutos para llegar al horario que es el momento final de este encuentro. Sin embargo, Sebastián Godoy tiene la mano levantada y no vamos a querer dejarlo con la mano levantada, así que Sebastián tiene el micrófono abierto para hacer una pregunta. Bueno, no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una reflexión. Bueno, yo participo de una red de profesores, que es la Red Profich, red de profesores de filosofía. Justamente hemos discutido algunos temas de todo lo que se ha hablado, y en base a esas reflexiones sentimos que hay una necesidad también de democratizar en todo sentido el sistema educativo, porque mientras no existan canales para la participación, es muy difícil generar sentidos de pertenencia. Y esto desde los profesores, desde los estudiantes, aún siento que la lógica, o sentimos que la lógica es muy, muy autoritaria, puesto que como existe una visión mercantilizada de la educación, a nosotros se nos trata como un recurso humano más, por lo tanto tenemos que cumplir básicamente las visiones de un técnico aplicador de currículum, y por lo tanto nuestra relación con nuestros sostenedores o directivos es una relación de desconfianza, a ver si tú estás haciendo o no el trabajo que se te solicita, y así actúan muchas veces los directivos. Por lo tanto, eso deshumaniza nuestro rol, y nosotros trabajamos con los estudiantes en base a una relación pedagógica que se basa en la emocionalidad. Por lo tanto, si nosotros, aunque tú intentes enseñar algo y no se genera esa relación emocional, es muy difícil generar algún aprendizaje significativo. Y toda esa dimensión emocional es súper como invisibilizada en general en todas las propuestas. Se habla, se dice, pero en términos prácticos se hace poco. Eso solo quería mencionar. Gracias, Sebastián. Yo, solo para tomarme de la reflexión de Sebastián, y retomar entonces un aspecto de la pregunta anterior que quedó pendiente. No sabemos cómo esta situación de suspensión de clases, de confinamiento y de educación a distancia va a afectar la valoración que los jóvenes tengan del liceo. Realmente no lo sabemos. Podemos especular sobre eso. La evidencia que tenemos, que está empezando a surgir, es que los jóvenes y la sociedad en general, yo creo que está teniendo una revalorización de la presencia, de la relación directa. Es verdad que uno también observa otros estudios que muestran como el nacimiento de la educación a distancia, ¿no? ¿Cuánto de esta educación a distancia va a quedar? A eso me refiero con que no sabemos. Mi impresión es que algunas de las herramientas que estamos ahora ultra utilizando, como esta misma que estamos ahora usando, de una conversación entre tantas personas y a distancia,
las vamos a seguir usando y van a enriquecer nuestra práctica, ¿ah? Pero al mismo tiempo, mi impresión es que hay una revalorización del liceo y la escuela como institución social educativa que cumple una función mucho más rica y mucho más amplia de la que esta visión estrecha de preparadores para una prueba puede dar, y que forma parte de la vida de los niños y los jóvenes. No que los prepara para la vida, para otra vida que viene después, sino que es su vida. En el sentido ahora de Dewey. No, si es que de verdad la educación es la vida de los niños y de los jóvenes, la educación en el contexto de la interacción social presencial, los afectos, las relaciones humanas que ahí se establecen, es lo que creo yo espero yo, salir valorando de este confinamiento. Es una especie de experimento para que nos demos cuenta, como hacían algunos etnometodólogos, se llamaban, que ellos decían, mira, la vida cotidiana es lo más importante, es lo más complejo, está regulada por un montón de supuestos y de conocimiento que la gente no nos damos ni cuenta, pero como nadamos en ella, como el pez en el agua, no nos damos cuenta que estamos en el agua. La única manera que observemos lo complejo de la vida cotidiana y de todo lo que hay en ella es que la rompamos alguna vez para darnos cuenta. Entonces hacían experimentos los metodólogos para romper la vida cotidiana y mostrar todas las reglas implícitas y todo el conocimiento, y por lo tanto también todo el saber y la emoción que había en eso que aparece como rutina. Bueno, el COVID-19 lo que hizo es una especie de experimento etnometodológico planetario, nos hizo romper y desmoronar toda nuestra vida cotidiana, y ahora nos damos cuenta de todo lo que teníamos y de todo lo importante que es. Yo creo que en ese sentido vamos a salir de esto mucho más conscientes, no solo de lo útil que es el Zoom, sino de lo imprescindible que es que estemos juntos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por todo lo que nos comentaste, por todo lo que nos señalaste. Sin duda, una muy lúcida presentación que nos sirve para el trabajo que cada uno de nosotros hacemos en sus distintos ámbitos y dimensiones. Quiero agradecerte mucho por estar en encuentros virtuales. Creo que cerramos un ciclo con Cristian, un gran cierre. Nos volvemos a encontrar en agosto, así que también el equipo de encuentros virtuales va a tener su proceso de receso, de reflexión, de evaluación, para nutrirse y volver recargado con nuevos temas en función de lo que ustedes nos están planteando. Fabián, la profesora Lorena Barra hace rato estaba levantando la mano. ¿Aló? ¿Perdón? Ahí está, la profesora Lorena Barra, hace rato está pidiendo la palabra. Lorena, cuéntame. Por la pantalla, ¿no? Por el... Sí, por la pantalla. Mira, mi consulta es la siguiente. Yo soy profesora de un liceo técnico profesional. La pregunta es, en sus estudios que realizaron, ¿cómo toman ustedes, tanto el CINCE como la PCU, la diferencia que hay entre los liceos técnicos profesional, tanto diurno como vespertino, a los liceos emblemáticos? Porque hay una gran brecha entre uno y otro y los evalúan de la misma forma. Según sus estudios, ¿cómo lo vieron y qué medidas podemos tomar para trabajar en pos de mejoramiento del liceo? Gracias. Sí, ¿tenemos, Fabián, un par de minutos? Sí, dale, respóndenos. Sí, a eso me refería al inicio de la exposición, con que tomamos en cuenta los distintos tipos de liceos. Efectivamente, los liceos técnicos, la PCU sobre todo, no es un evaluador genuino de su trabajo, y el CIMSE evalúa lo que supuestamente es el currículum común, que debería ser también compartido por los liceos técnicos, pero estamos de acuerdo en que ambos no son mediciones buenas, válidas del trabajo en general, menos de los liceos técnicos. Por eso en el caso de los liceos técnicos también tomamos en cuenta la titulación, la tasa de titulación, y cuando fuimos a hacer los estudios de continuación de estudios de los jóvenes, que a veces no se da por la vía de una gran PCU, pero sí de conexión con los centros de formación técnica o institutos profesionales.
Entonces sí, yo diría que Chile en general tiene una cierta ceguera con qué es lo que consideramos buenos logros, llamémoslo así. Y en particular con los sectores más pobres, en donde, como estuvimos diciendo antes, la retención escolar es un indicador muy importante, y la continuación de estudios técnicos para muchos liceos es también un indicador muy importante. Yo lo que diría es que los liceos técnicos han demostrado una cierta capacidad de innovación pedagógica curricular que está dada un poco por su propio perfil, que es el perfil más aplicado y que los obliga a ser más innovadores curricularmente. Ese es el lado, diríamos, que yo diría más positivo. En los lados más complejos está el hecho de que los liceos han tenido que abandonar esta idea de ser formación terminal para el trabajo. Y ahí se ha generado entonces una tensión. Estos liceos cada vez más están teniendo convenios y haciendo alianzas con centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades para darle continuidad de estudios a sus jóvenes. Lo digo de otra manera. Si uno mira de lejos ahora este proceso, tanto el liceo científico humanista tradicional, con su sesgo academicista, como el liceo técnico profesional, con su sesgo de preparación solo para el trabajo directo, es un mundo en blanco y negro del siglo XIX, a lo más de la primera mitad del siglo XX. El mundo del siglo XXI es en colores, es de mucho más relieve, y ninguna de estas dos alternativas como A o B, como blanco o negro, responden. Entonces, ya que ambos están demandados por tener una oferta, una propuesta pedagógico-curricular mucho más comprensiva, mucho más integral. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos los participantes, por favor con sus manitos así, porque nos vamos a ver en agosto, los esperamos nuevamente, estén atentos a nuestras redes sociales y ahí vamos a ir publicando cuáles son los temas que vamos a abordar, escríbanos para también decirnos cuáles son los temas que les interesen. Así que, Cristian, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Y esperamos leer con mucha atención el libro que tú nos has comentado en esta oportunidad. Así que, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Chao. Cuídense mucho. Chao, cuídense. Chao. Adiós, cuídense, gracias.